Bienvenidos al programa número 93 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de areaprotegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Le mando un abrazo, un saludo al público también. Y bueno, este mes, el mes de mayo, es un mes que está prácticamente dedicado a museos, porque sabemos que los 18 de mayo en todo el mundo se celebra el Día Internacional de Museos. Así es. Y bueno, el mes pasado hemos celebrado el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que es el 18 de abril, con actividades durante todo el mes, así que este mayo lo tenemos dedicado a los museos. Tal cual, además es muy interesante porque este Día Internacional se estableció allá en 1977, así que ya van 47 años, se hace en todo el mundo. La idea es concientizar sobre la importancia que tienen los museos como medio, tal como está expresado en la página del ICOM, para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, el desarrollo de la comprensión mutua y la colaboración y de paz que tiene que unir a los distintos pueblos. Vamos a ver, digamos, con nuestras invitadas el lema de este año, que implica y realmente creo que la función que cumplen los museos cada vez es más importante en cada una de las regiones, en las distintas escalas, pueden ser nacionales, provinciales, municipales o privados. Es una institución que realmente ha crecido en el tiempo y que realmente es más que interesante conocer más, digamos, de todo lo que ellas realizan. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a María del Carmen Massa. Es licenciada en Museología y ha realizado estudios complementarios en gestión cultural y seminarios sobre arte contemporáneo. Asesora museológica en el Museo y Archivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue profesora titular de Museología de la Escuela Nacional de Museología, asesora en la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad, en el Museo Nacional de la Inmigración. Trabajó en museos históricos y universitarios. Ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones vinculadas a los museos, a la teoría museológica y a la historia de la Facultad de Derecho, algunos en coautoría. Participó activamente en la producción de seminarios sobre patrimonio cultural realizados por ICOM Argentina y por ICOFOM LAM, a nivel tanto local como latinoamericano. Ha dictado conferencias sobre temas específicos a sus investigaciones y ha colaborado en cursos sobre museología y museografía. Fue presidente de ICOM Argentina en los periodos 2007-2010, 2010-2013 y presidente de ICOM a partir de julio del 2022 hasta la actualidad. A su vez nos acompaña Marina Zurro, que es licenciada en Museología por la UMSA, magíster en Planificación y Gestión Cultural también por la UMSA, técnica nacional en Restauración de Obras de Artes en IUNA, subgerente del Museo del Banco Provincia, profesora de la Universidad de Palermo en el área de investigación y producción de la Facultad de Diseño y Comunicación, miembro del Consejo Asesor Académico de la misma facultad, miembro honorario de INFINRA, que es el Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina. En marzo de 1998 ingresa al Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Arturo Jaureche, como guía de visitas educativas. A lo largo de los años realiza numerosas tareas vinculadas a la gestión de las colecciones,
montaje de exposiciones, programas y acciones especiales. En abril del 2010 fue nombrada subdirectora, en agosto del 2016 directora y en junio del 2020 coordinadora ejecutiva y de noviembre del 2022 subgerente. Desde el año de 1998 se desempeña alternadamente como docente de nivel terciario, universitario y de posgraduación, incluyendo tareas de capacitación profesional. En las últimas elecciones resultó junto a María del Carmen Massa como vicepresidenta del Comité Argentino del ICOM. ¿Qué tal? Realmente es un gusto tenerlas en nuestro programa de Área Protegida, a María del Carmen Massa, a Marina Zurro, con lo cual les damos con Rubén entonces la bienvenida a este programa. Además, tanto Marina como María del Carmen, quería felicitarlas por tu renovación en el mandato, María del Carmen, por tu incorporación, Marina. Seguramente esta nueva etapa va a ser un lujo, como siempre. Bueno, mis felicitaciones porque es muy importante que personalidades como ustedes puedan retomar la conducción del Comité Argentino. Así que nuestras felicitaciones. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, trataremos de ajustar y hacer cosas que no pudimos hacer en la gestión pasada, hacerlas en esta gestión y otras se renovarán. Uh-huh. Y también aprovechamos para incluir ya en la comisión a gente joven, nueva, para que vayan adquiriendo experiencia hacia el futuro. Ya saben que manejar una ONG no es tan fácil, tiene sus bemoles hacer gestión. Y bueno, y entonces hay que incorporar nuevos colegas para que vayan adquiriendo esas prácticas, ¿verdad? Seguro, además estamos hablando de una ONG que trabaja con una institución tan interesante como son los museos, sobre todo en una época de profundos cambios, ¿no? Es decir, en su momento parecía que la nueva museología, cuando entró acá en nuestro país, a partir de que se hizo una reunión del ICOM aquí y que eso posibilitó, digamos, en esa etapa, situaciones de concursos en museos nacionales y ampliar y realmente diversificar mucho la cuestión de los museos. A partir de esa nueva museología no paró más, es decir, la cantidad de cambios que ha habido y sigue habiendo y en el siglo XXI también. Todo esto tiene que ver porque estamos frente al Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, y realmente es algo que se festeja en todo el mundo. Son muchísimas las instituciones que participan y es complejo, es decir, el museo no es una institución nada simple y entonces, bueno, estar en una ONG como ustedes, que son la representación en nuestro país del ICOM, realmente es complejo con todos los museos que hay en nuestro país, ¿no? Pensemos que realmente de todos los niveles, nacionales, provinciales, municipales, privados, es realmente muy grande, la tipología es muy amplia y muy diversa, y entonces, bueno, todo eso también hace que el trabajo de ustedes sea de una elaboración compleja, digamos. Sí, es cierto, Rodolfo, ya el ámbito de la teoría de museos ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Ya tenemos muchas museologías, ¿no es cierto? Claro. De la nueva museología, la museología social, la museología crítica, la museología de laboratorio, en fin, son todas desafíos que nos van poniendo. La sociedad es tan cambiante y sus instituciones, obvio que también registran estos cambios, o tendrían que registrarlo a través de sus profesionales. Nunca sabemos del todo qué es lo más correcto, digamos, claro, pero tenemos que siempre intentar de estar acorde con, por ejemplo, las nuevas tecnologías, con seguro, el turismo, acordes, pero también en una posición de protección, de preservación, ¿no? Porque sí, todos sí, los excesos
traen sus problemáticas a los museos, a las colecciones específicas, ¿no? Sí. Vos fijate, María del Carmen, que digamos en la etapa que yo entré a trabajar en el Museo Mitre, allá en los finales de los 80, sobre todo los museos estatales eran vistos como ámbitos que eran una carga para el Estado. No eran eso, es decir, era algo que salía bastante dinero, pero no tenía rédito. Y hoy en día, y en esto nos puede ayudar incluso Rubén desde la arquitectura de vanguardia en el mundo está en los museos. Es decir, la mejor arquitectura que se está haciendo en los museos. Desde aquella situación inicial con el Museo Guggenheim de Bilbao, que fue pensado y se hizo una inversión excepcional para esa época y se convoca los más grandes arquitectos del mundo y demás, porque comienzan a ser revitalizadores urbanos y comienzan a ser una atracción de turismo excepcional. Vemos el Louvre con sus 2 sedes, ¿no es cierto?, en Abu Dhabi, en Lens, para justamente lograr estas instancias, y la arquitectura, ya digo, más impresionante, generando una convocatoria de público como nunca antes se había podido hacer, muy grande. Pero todo esto, como decís vos, cómo queda el patrimonio, cómo queda el cuidado, cómo queda, ¿no? Es decir, todas las tareas del museo, porque está bárbaro que la gente cada vez se acerque más a estas instituciones, pero también esto implica ciertos riesgos y que, bueno, cómo equilibrar, ¿no?, esa situación de aquello que yo quiero mostrar y aquello que tengo que cuidar, ¿no? Creo que por ahí pasaría un poco el desafío. De todas maneras, vale la pena recordar que en un momento, en el inicio de los museos, y podríamos citar la vieja y nueva Galería de Arte en Berlín, ¿no es cierto? Sí. Que son edificios monumentales, Uh-huh. porque justamente querían ser como íconos, Claro. o faros. Sí, sí. Después vino los 70, finales de los 60, los 70, o quizás antes también, Uh-huh. la Bauhaus, Uh-huh. con una cosa como más de simpleza y más contacto con el exterior. Bueno, y ahí se hablaba de que los edificios eran una barrera para el público. Uh-huh. Y entonces empezó a esta cosa a simplificar. Pero ahora estamos volviendo al tema de estas arquitecturas importantes, llamativas, como puntos referenciales, como puntos de referencias de lo urbano. Uh-huh. Decía que hay también toda una controversia entre el contenido y el continente en los museos en este siglo XXI, ¿no? Claro. En algunos casos, la obra arquitectónica quizás es tan pregnante que toma más valor en la ciudad o turísticamente hablando que el contenido del museo. Exacto. No quiero enfrentarme con el arquitecto aquí presente, pero muchas veces está pasando eso, ¿no? Sí, sí. Que la obra arquitectónica se lleva por delante a las colecciones. Sí, tal Y cual. la gente va a fotografiarse con el edificio y por ahí ni entra a recorrer el museo. Eso, digamos, por un lado con la arquitectura. Antes, digamos, esto había pasado cuando, sobre todo en la mirada posmoderna, el museo fue ligado bastante al tema del espectáculo, es decir, de la necesidad de convocar gente, y entonces los museos comenzaron a ser adosados de lugares donde se hacían espectáculos, lugares para comer, lugares donde se... Es decir, eran verdaderos centros culturales, la verdad, y el museo quedaba al fondo. Y esto que decís vos, Marina, a veces la gente no llegaba al museo, o en estas grandes obras contemporáneas también la gente va a ver la obra y quizás adentro no tiene tanta concurrencia de público, ¿no? Sí, tal cual como vienen comentando, es una puja peligrosa, diría yo, Uh-huh. pero también es muy alentadora para los arquitectos la posibilidad de trabajar en espacios tan ricos como son los museos, porque las limitaciones, los condicionantes son, creo yo, que bastante versátiles para la realización de un museo, porque de pronto un espacio para exposiciones permanentes o para exposiciones temporarias
pueden tener formas diversas, no necesariamente tiene que ser una sala prismática. Claro. Entonces ahí entra en juego lo que dice Marina de esta controversia entre el espacio, que es el continente, con el producto, la muestra que se va a presentar en una sala. Y bueno, yo creo que es una puja enriquecedora para mí, ¿no? Es enriquecedora en tanto que es una dialéctica entre continente y contenido, y que si uno lo aprovecha puede potenciar muchísimo una muestra, y creo que salen ganando todos con una controversia de este No, tipo. seguro. Yo lo que planteo también es que a diferencia de lo que nos pasaba antes, en nuestro país había muy pocos museos que fueran construidos como museos. Ahí, eso sí que era un problemón, porque de pronto una casa museo o lo que fuera, digamos, era adaptar un edificio existente para museo. Era complicadísimo. Y encima, ni bien se los tomaba jerarquía y podía llegar a ser un monumento histórico nacional, que no se le podía hacer las modificaciones suficientes como para, se complicó bastante. De todas maneras, yo nunca fui partidario de que todas las actividades del museo estén dentro del edificio museo. Digo, una reserva puede estar más lejos, o partes de la cuestión de la administración pueden estar en otro lugar, pero bueno, a veces eso no se entiende muy bien. Pero eso sí que era un problema, la adaptación, por ejemplo, de una vivienda, como yo tuve en su momento en el Museo Mitre que comentaba antes. En el caso del Museo Sarmiento no era la vivienda de Sarmiento, pero era una municipalidad, es decir, un edificio distinto. Caso que tanto Rubén como vos, Marina, trabajando en el Museo del Banco Provincia, es distinto porque fue hecho para museo. Entonces, bueno, ya tiene contempladas todas las instancias pero es todo un tema todavía en nuestro país, ¿no? Es decir, que hay pocas instituciones, museos, que fueran construidas con ese fin. Y pocos Sí, museos y perdón. yo me animaría a decir que en muchos casos los edificios que se hacen para museos son diseñados por arquitectos, pero pocas veces se le escucha la voz del museólogo. Exacto. Sí, sí. Entonces, también por ahí pasa eso. Igualmente, siempre pensemos en que es positivo que haya edificios para museos porque implica Claro. también nuevos museos o nuevos ámbitos para dar a conocer las colecciones que tiene la nación o la municipalidad o quien sea, ¿no? No, seguro. Siempre pensemos en positivo con esto, pero muchas veces puede generarse alguna controversia y es lo que dice Rubén de la dicotomía entre contenido y continente. Tal Sí, cual. además las nuevas arquitecturas permiten accesibilidad a los distintos públicos, que es muy difícil en los museos que están dentro de espacios considerados monumentos, ¿no es Claro. cierto? No, y esto me, Ahí se me puede parece tocar vital, menos. esto que dijo recién Marina, de que a veces incluso ya sea en la arquitectura o en los servicios, porque en un momento que los museos comenzaron a tener más injerencia, se comenzaron a brindar servicios, y uno de los factores que está muy bien en el principio, lograr lo que decías vos, María del Carmen, la accesibilidad y que puedan ir. Entonces, en un momento fue la cuestión, por ejemplo, de hacer adaptaciones para no videntes. Entonces venían empresas externas, no nos decían, no, esto tiene que estar adaptado para no vidente, no puede, y entonces abajo del nomenclador de la obra tiene que estar hecho también en braille, y uno decía, claro, qué bien. Ahora, ¿cómo llegaba el no vidente hasta el nomenclador en braille? No te lo decían. Y era un problema porque iban manoteando todo hasta que llegaban al nomenclador para saber qué estaban viendo, las réplicas y lo que fuera. Digo, también esto me parece que es fundamental. El asesoramiento de todos, es decir, tanto estos servicios que se fueron dando en los museos como en aquellos que se construyen, del museólogo, del que sabe de las necesidades de lo que se requiere para esta institución, tendría que estar presente, porque vuelvo a decir, es muy compleja, es decir, es mucho más compleja de lo que uno piensa. Así como te decía que está mucho más resuelto, pues son temas de los cuales ya en las últimas décadas se habla muchísimo más, y las tecnologías, las nuevas tecnologías también ayudan en gran medida con el tema de accesibilidad y las Sí, distintas sí. discapacidades. Aún
sigue presente aún en aquellas obras de grandes estudios arquitectónicos el problema de las áreas de guarda de colecciones o depósitos de colecciones o como quieran llamarle, porque de esto no nos ponemos de acuerdo en el mundo de los museos, pero también uno suele ver obras arquitectónicas magníficas, con áreas de exposiciones estupendas, unas vitrinas, una iluminación, y no hay espacios acordes después para la guarda de colecciones fuera de exhibición. Y talleres de Un problema restauración también. persistente. Y talleres de restauración Sí, también, sí, porque eso también también. es una situación compleja. Volviendo a estos temas que a veces son, porque estas temáticas que estamos hablando ahora se han abordado en distintos momentos, en distintos años, como lema del Día Internacional de los Museos, Es verdad. que es el día 18 de mayo. Para nosotros, Día de la Escarapela, Claro. Día de los Museos. Ustedes saben que el 18 de mayo en el mundo de la museología no tiene, es un día que se eligió así al azar porque estaban en una reunión, en una conferencia general del año 77 en Rusia. Y en ese momento la gente de museos que participaba en esa conferencia también discutía, bueno, los servicios, las cosas que tiene que brindar el museo, las investigaciones, el estudio, y estaban en las luchas con las definiciones, ya había alguna definición de museo, ciertamente, este, pero bueno, hay una temática que también es bastante general en todas partes, que es llamar la atención de quienes, de los políticos y de la gente que maneja los presupuestos y que Ujú. entiendan que, como bien lo has dicho, Rodolfo, un museo es una eh, institución muy compleja porque estamos hablando de bienes culturales, de una gama de bienes muy amplia y que representa a diversas culturas y diversas interpretaciones y que reaccionan además a los cambios climáticos y a cualquier otra cuestión que tenga que ver vinculada con el paso del tiempo. Todo eso implica que el museo necesita presupuesto interesante. Entonces, en esas cosas estaban los colegas en el 77 y decidieron ahí que no, había que poner un día Claro. y que en todo el mundo ese día se diera a conocer las tareas que hacían los museos, la importancia de las tareas que se hacen en los museos y también que había que prestarle más atención, ¿no es cierto? Sobre todo los museos que dependen del ámbito público. Así que así nació, no tiene un día, Claro, no es por una efeméride, no digamos, es un día de museológica. rememoración de Claro. ninguna actividad mundial, sino un día puesto por esta gente que tuvo esta visión y que va muy bien y que además es una cosa de hacer actividades gratis. Todos los museos del mundo ese día hacen actividades gratis porque lo que se busca es acercar a todos los Claro. públicos, ¿no es cierto? Vos sabés, María del Carmen, que lo que estás diciendo tiene una simetría con lo que sucedió cuando se instituyó el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. El 18 de abril nosotros lo hemos celebrado de distintas formas durante el mes de abril, y también el 18 de abril no es una efeméride de nada, simplemente en esa asamblea del año 82 se tomó la decisión de dar a conocer al público. Vos fíjate la importancia de la divulgación en estos temas, ¿no? Es decir, vos decías que el Día Internacional de los Museos es dar a conocer a todo el mundo las tareas que se hacen en los museos, porque no es solo la muestra temporaria o la muestra permanente que tiene, sino los trabajos de conservación, de mantenimiento, bueno, toda una tarea de preparación para la investigación también. Bueno, con el Día Internacional de los Monumentos y Sitios pasó algo parecido, ¿no? O sea, que un día al año sensibilizar, trabajar con la comunidad para, para dar a conocer
la vulnerabilidad, especialmente de los monumentos. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. En este caso nos están acompañando ni más ni menos que María del Carmen Massa y Marina Zurro, vicepresidenta de ICOM Argentina, recientemente electas para estos cargos. Nos estabas comentando, Rubén. Sí, estábamos justamente hablando de esta simetría o de esta casi casualidad, tanto en ICOMOS como ICOM, que son dos organizaciones que se desprenden de UNESCO y que la propuesta del día para la celebración son días tomados al azar, porque en realidad no constituyen como alguna efeméride. Y estábamos hablando que este año, en la celebración del Día Internacional de Monumentos y Sitios, el lema que se eligió en Sydney, en la Asamblea General del 2023, fue Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos, preparación, respuesta y recuperación. Claro. Estaría interesante poder comunicarle al público el lema de este año para ICOM y cuál es la idea de trabajar en esta temática que propone para el año 2024. El lema de este año es Museos por la Educación y la Investigación, dos ejes esenciales en nosotros los museos, que llevan mucho trabajo y que están asociados este año a dos objetivos del desarrollo sostenible para vincular a la educación por la sostenibilidad y a la investigación también con relación a la innovación. Claro. Ahora, ¿cuál es la idea de la celebración del Día Internacional de los Museos? ¿Y por qué se plantean estos dos lemas? ¿Y qué es lo que nos pide el ICOM internacional que como museos hagamos en pos de estos lemas? Acciones de cualquier tipo que sean orientadas a la visibilidad de los museos, a que aboguen por el rol del museo en la sociedad, a que se difunda no solo la actividad de ese día, sino para qué estamos los museos y cuál es nuestro rol en esto que decía de la sociedad, y que sea también un momento para establecer alianzas, para pedir colaboraciones a otras áreas del mismo Estado, para otras instituciones u otras dependencias, que en forma conjunta se puedan generar acciones para este Día Internacional y que permitan establecer vínculos a futuro. Claro. Entonces las acciones pueden ser muy diversas y pueden ir desde lo académico, mesas redondas, conferencias, seminarios, lo artístico, espectáculos, exposiciones, por supuesto, ya sea darle difusión a una exposición permanente o a una temporaria, generar material didáctico, cuadernillos, material de divulgación vía redes sociales. Hoy en este mundo en el que vivimos también se pueden generar acciones que van en las redes sociales, que son juegos interactivos, que implican que la gente participe de manera fácil, sencilla, las generaciones jóvenes, y entonces estamos también bregando para que los museos se dirijan a los distintos tipos de público, ¿no? No solamente al público que tenemos cautivo, sino encontrar nuevos públicos a través de estas acciones del Día Internacional. María hacía especial referencia a que son actividades gratuitas y que se hacen en todos los museos del mundo, en el mismo día o en el transcurso del mes de mayo. En muchos casos se aprovecha
y se hacen durante todo el mes, porque a veces también en la demanda y hay tanta oferta que es imposible concentrar todo en un solo día. Los eventos centrales, vamos a decir, siempre son el 18, pero la idea es que sea como el mes de mayo, Claro. el que se difunda el rol del museo y su vinculación con la sociedad, ¿no? Seguro. Y este año, bueno, con estos dos lemas tan importantes que son la educación y la investigación. Seguro. Vos fíjate que si bien no empezó con, es decir, muchos museos ya fueron teniendo sus páginas web extraordinarias y con horas y horas de navegación que te permiten hacer un recorrido muy completo por su patrimonio, pero en cierta medida la pandemia también obligó a que hubiera hasta exposiciones virtuales para hacer recorridas y cosas por el estilo, porque la presencialidad no se podía dar, pero y sobre todo para nuestro público oyente decirle que el museo es un ámbito de educación, por supuesto informal, es decir, no está dentro de las situaciones formales de educación, pero excepcional y quizás con una dimensión holística, esto lo marca mucho el ICOM, muy grande, es decir, porque su temática abarca muy diversos aspectos y entonces da la posibilidad realmente de entender una cantidad de cosas muy grandes. El aprendizaje que se puede generar en un museo es excepcional. Nosotros como institución varias veces hicimos previo al 18, antes de tanta tecnología, y con Argentina hacía casi siempre el acto central 18. Pero después se fue diversificando, sobre todo a partir de los años en que empezó a tener un lema, porque inicialmente era Día de los Museos y no había lema. Claro. Claro, y los primeros dos que tuvieron Día de Museos fue la lucha contra el tráfico ilícito, que preocupaba muchísimo. Y después así se siguió con cambio climático, accesibilidad, diversidad cultural, en fin. Pero en los últimos años, lo que hemos analizado, y sobre todo desde nuestro ICON, es que el propio 18 es el Día de los Museos. Entonces, ninguna otra institución, salvo que esté acompañando a ese museo, haga actividad, que la haga antes, inaugurando o al final. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Una institución no puede acompañar a todos los museos, entonces es mejor que cada uno, todos tienen el auspicio de ICON Argentina, eso absolutamente es así. Claro. El lema es tan importante que, Rodolfo, vos hiciste un comentario respecto a la época de la pandemia, y fíjate que aquellos museos que más actividades virtuales desarrollaron son aquellos que tenían hechos muchos trabajos de investigación. Exacto. Y eso es la importancia, o sea que no hay que desmerecer el trabajo de investigación en los museos. Nosotros, voy a pasar la parroquial, y con Argentina, el 30 de mayo va a ser una mesa redonda en la Universidad del Museo Social. Y los invitados a hablar son el doctor José Miguel Onaindia, que es un especialista en derechos culturales, y seguramente él va a abordar también esta temática de los derechos con las nuevas tecnologías, porque es complejo, ¿no es cierto? Los derechos de todos aquellos que trabajamos en las páginas o que producimos para los museos. Víctor Fernández, el director del Museo Benito Quinquela Martín, por toda la impronta que tiene ese museo, como fue creado por Quinquela, el museo para la educación innato, y la tarea que ellos realizan, que también hacen mucho trabajo de investigación. Y por otra parte, ICON Argentina tiene, no, ICON en general, tiene lo que se llaman los comités internacionales, que son temáticos. Claro. El de Educación y Extensión Cultural, que se llama SECA, da todos los años un premio a las buenas prácticas. Qué bien. Y eso está a cargo de nuestra colega Margarita Larrañé, y también queremos impulsar que
que más museos argentinos se presenten, y ella va a hacer va a comentar que hay que animarse. Eso. Claro, claro. Y nosotros vamos, en este caso vamos a estar, como dijo Marina, o sea, nosotros vamos a cerrar el mes de mayo con esta acción. Sí, aparte cuando uno se refiere a educación, el trabajo tan importante y necesario de este nexo, de esta conexión entre las escuelas y los museos, ¿no? Porque nosotros, Marina, que fuimos compañeros de trabajo y que podemos hablar, aunque sea 2 minutitos, del Museo del Banco Provincia, la labor que se lleva adelante con las escuelas, ¿no? Y no es el único museo, sino todos los museos, de una manera u otra, mantienen una dinámica muy fuerte de trabajo con las escuelas. En este momento me viene a la cabeza, por ejemplo, el Museo de la Cárcova, de Calcos, que trabaja también con escuelas, como tantos otros seguramente, y justamente está como muy alineado al lema de este año, ¿no? La educación, y creo que inevitablemente uno cae en esa relación de museos y escuelas. Sí, totalmente. Vamos a decir que los estudiantes de todos los niveles son nuestro público, quizás no sé si no un público preferido de los museos, y la verdad es que el museo tiene que brindar una experiencia que sea absolutamente cautivadora para los jóvenes, para los niños, y que salgan del museo pensando en lo que vieron, en lo que aprendieron, que algo les termine de hacer ruido y que los transforme la visita al museo. Claro. Entonces, por eso decía que este lema de este año de educación e investigación son dos ejes troncales en nosotros los museos, que más allá de la conservación, la gestión, hay muchas tareas que se hacen, pero son muy, pero muy importantes. Y yo me animaría a decir que quizás de los más importantes de nuestras tareas cotidianas. Sin investigación no hay museo, sin educación, sin difundir no hay museo. Claro, claro. Y aparte, un ingrediente que también es importante, que tiene que ver en todo esto, es la conservación, ¿no? Porque en un momento María del Carmen hablaba de los museos, de los nuevos museos, y el tema de la guarda, el tema de la conservación, el tema de los depósitos de todas las colecciones, que siempre requieren cualidades o necesidades físicas, de temperatura, de humedad relativa, para que todas esas colecciones se mantengan en el tiempo, más el trabajo que hacen los conservadores, ¿no? Que también es un tema importante. Vos fijate, Rubén, en eso, que yo cuando trataba de definir la cuestión de los museos decía que debía ser la única institución que sus dos ejes fundamentales, que eran la difusión y la conservación, están contrapuestos, y los profesionales que se dedicaban a una y otra a veces tenían confrontaciones bastante fuertes, porque algunos querían mostrar las joyas de ese museo y los conservadores decían, sí, pues no lo exhiban demasiado, que sea por un tiempo, ojo con la luz, ojo con esto, con aquello y lo otro, porque eso también era todo un tema, ¿no, María del Carmen? Sí, sí, afortunadamente han ido cambiando las cosas, y un poco para proseguir con este tema, porque el tema de la preservación y la conservación también está muy vinculado a la educación. Y sí. Entonces, esta riqueza que hay en la apertura de las áreas de reserva, porque la gente tiene curiosidad, Claro. ¿dónde se guardan esas cosas? ¿Cómo están guardadas? El visitante común, el que dona, el futuro donante, quiere saber, y entonces uno tiene que abrir esos espacios, y bueno, vuelvo a la importancia de estos lugares y hacer accesibles estos espacios de guarda, Claro. que también íntimamente vinculados a la educación, porque además todo ello también colabora a que la gente aprenda cómo guardar sus propias cosas, sus colecciones privadas en su casa, ¿viste? Exacto. Coleccione lo que coleccione, cucharitas, No importa, estampillas, claro. monedas o lo que fuere. Claro.
Y Marina. además, si uno se pone a pensar en lo que decís, María del Carmen, yo lo asocio, inevitablemente no puedo no asociarlo, a la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que muchas veces los monumentos se abren zonas restringidas al público, para que la gente pueda conocerlo, se pueda acercar, pueda visualizar, y yo creo que, no sé eso, decime vos, pero que también cuando se hace la celebración del Día Internacional de los Museos, pasa lo mismo con los museos, abren áreas restringidas al público para que se puedan aproximar y visualizar toda esa tarea tan necesaria e importante que hacen los conservacionistas de los museos. Bueno, eso depende de cada museo, Claro, porque claro. siempre hay una gran responsabilidad sobre las colecciones y sobre el público. Ujú. Entonces, hay que ver si está adaptado los espacios, todos los espacios para el acceso de público. Esto es una responsabilidad ya de Sí, la sí. dirección, sería lo ideal, pero Claro. no siempre. Ujú. Yo por otro lado quería remarcar en esto que enfatizó en alguna oportunidad Marina respecto a la importancia de la investigación, quizás por haber estado en áreas de investigación justamente en museos, y para nuestros oyentes tener en cuenta que el objeto, digamos, que se exhibe no habla por sí mismo, es portador de un mensaje y a ese mensaje hay que poder justamente difundirlo, y ese es el fruto, digamos, de la investigación que se haga en estas instituciones. Entonces, ese rol es fundamental, porque si bien existe lo que se llama la fruición, es decir, ese sentimiento de asombro y de cosas, decir, uy, este reloj perteneció a San Martín, y eso me emociona y está muy bien, pero digo, no se puede dejar librado solamente a esa sensación que se puede dar, sino que realmente todo el trabajo de investigación potencia, porque lo que más sobrevive en el tiempo, incluso ahora que está el tema del patrimonio intangible, es el mensaje, y eso implica una investigación realmente muy profunda para poder brindarla y difundirla. No, que Ah, podríamos comentar que este año el ICOM ha tenido una iniciativa muy interesante y es Ujú. un mapa interactivo en Bien. donde cada museo puede colgar, vamos a decir, Sí, la sí. información de las actividades que realiza. Se hace a través de la página web de ICOM, es completar un formulario que es muy sencillo en donde se describe cuál es el museo, cuál va a ser la actividad, qué día, horario, una breve síntesis y algunas imágenes. Bien. Y entonces, en ese mapa se visualiza en todo el mundo todas las actividades que se están realizando con el lema de este año Claro, claro. de los museos, en el Día Internacional. O sea que la verdad que invitamos a los museos a que difundan su actividad a través del mapa interactivo que se hace a través de la página web de ICOM. Perfecto. Y una cosa que es muy importante recalcar, que no es necesario ser miembro de ICOM para participar en ese mapa interactivo. Todos los museos del mundo pueden poner sus actividades allí. La página de ICOM tiene que poner icom.museum Ujú. y ahí los va a llevar. Después van donde dice Día Internacional de los Museos o DIM 2024, y luego van a encontrar un lugar donde dice mapa interactivo, despliegan ahí y, como dijo Marina, hay un formulario que tienen que completar, y esto se va a visualizar en esa página, que después hasta por curiosidad uno entra y a ver qué van a hacer, qué hacen en Uruguay, a ver y qué van a hacer en China, Claro, claro. que a su vez también es muy enriquecedor. No hace falta hablar chino, No, aunque seguro, sea para mí. seguro. no, y además, como decía Marina en algún momento, el día de celebración es el 18 de mayo, pero en realidad es el mes de la celebración, porque hay tantas actividades, tanto trabajo, tanta diversidad de museos, que sería imposible en un día resolver las inquietudes de un público tan general. Entonces, a mí me parece más que oportuno recordarles al público que el mes de mayo es un mes donde todos los museos
se ponen más en actividad todavía que el resto del año en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos. No, eso quiere decir entonces que también para nosotros en Argentina es un mes especial porque, así como dijimos, el 18 es un mes de muchas fechas simbólicas, Seguro. identitarias para los argentinos. Entonces, y también la Noche de las Galerías y las Semanas Mayas o las Fiestas Mayas y después, así que, y los museos, todos preparan también actividades especiales, así que se hace como una cadena muy interesante. Es un mes de conmemoración realmente. A mí me parece también interesante informarle al público si hay o no diferencia entre cuando se celebra la Noche de los Museos con el Día Internacional de los Museos. A mí me parece que muchas veces esas cosas se confunden, entonces me parece oportuno poder explicarle esto al público, que son diferentes en realidad, ¿no? Me parece que es de esa forma. Sí, el Día de los Museos ya dijimos que surge de esta reunión internacional. En cambio, la Noche de los Museos es una invitación a visitar museos en un horario inusual, en una fecha. Esto nació en Alemania, Claro. esta idea, y en una fecha que creo que para ellos es otoño cuando empieza la Noche de Museos. En Argentina se hace en octubre, Ujú. después cambió a noviembre, pero cuando se empezó a hacer tenía el sentido de que de la década del 70, que todavía era Municipalidad de Buenos Aires, había un día de los museos municipales, Claro. si mal no recuerdo, el 5 de octubre. Entonces, después cuando vino esta cuestión de Noche de Museos, y Berlín y Buenos Aires son ciudades hermanas, Exacto. y de ahí vino la propuesta de Alemania de empezar a hacer la Noche de Museos con aquel oso de Berlín, el oso que es el emblema de la ciudad. Y así empezó. Pero esa es una actividad nocturna, pero que convoca a la familia también. Es muy interesante, porque de pronto ves otro tipo de espectáculos que no ves en un día común en el museo. No, y acerca a público que no suele ser habitual al museo, nuevos públicos, eso es bueno. También eso es riesgoso porque justamente como no es público habitual, no sabe cómo moverse en los museos y hay que dar indicaciones para salvaguardar porque es una afluencia de público no común, y esto implica cosas en un museo porque varía mucho la cantidad de personas en una sala, los rangos de temperatura y de humedad, por ejemplo, que eso puede ser nocivo. Entonces, bueno, también hay que estar concientizando y formando para que sepan cómo manejarse con el patrimonio, que no es fácil. Lo importante es que en nuestro país existía una red de museos, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento algunos museos nacionales nos fuimos uniendo para ver de qué manera nos poníamos en contacto, se sumaron del gobierno de la ciudad, en ese momento de la municipalidad, después privados. Yo ahí me enteré que la ciudad de Buenos Aires tenía 200 museos, por ejemplo, es decir, algo que era insospechado, porque uno siempre conoce un universo acotado, y es increíble, y en todo el país también, y entonces esa posibilidad ha generado que se vayan sumando, por ejemplo, los últimos, los museos universitarios, que no tenían demasiada difusión y que gracias a la Noche de los Museos comenzaron a hacer recorridos y que implicó algo totalmente diferente a lo que se tenía previsto tradicionalmente. Así que tanto una fecha como otras y con instancias diferentes, yo siempre digo que la Noche de los Museos es un reemplazo laico, digamos, de las procesiones religiosas o de lo que implica, digamos, la peregrinación, y que también un poco hay una finalidad para cierto público que participa del mismo, de la selfie
y un yo estuve aquí, ¿no? Entonces hay como una competencia después en redes de ver cuántos museos se recorrieron. Pero más allá de eso, es importante que se puedan realizar ese tipo de actividades. Recordemos igual que la Noche de los Museos generalmente se hace en alguna ciudad y no es en forma conjunta. O sea que, por ejemplo, la Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires no coincide con la de La Plata, no coincide con la de Córdoba. Exacto. Y los museos pequeños que hay en algunas localidades perdidas no celebran Noche de los Museos. No, claro. En cambio, el Día Internacional de los Museos sí nos abarca a todos. Está buenísimo. Ya estamos en los minutos finales y me gustaría, María del Carmen, Marina, y además de agradecerles profundamente la participación en este programa de Área Protegida, bueno, si quieren expresar alguna reflexión final para el programa. Yo quisiera decir un aviso parroquial. Que los museos, claro, que todos los museos que participen de o que hagan actividades por el Día Internacional, que lo difundan en sus redes sociales y que usen los hashtags que está pidiendo el ICOM para que todo se difunda y ustedes saben cómo son las redes. Claro. Más seguidores puedan enterarse de la existencia también de esos museos, que quizás no participan ese día en la actividad, pero se enteran de que existe y que hace algo que pueda ser de interés para ellos. Seguro. Entonces, que no se olviden a través de las redes de dar difusión y de poner los hashtags del Día Internacional de los Museos. Perfecto. Sí, no importa si museo grande, si museo chico, todos los museos tienen que hacerse visibles, compartir con sus vecinos, con las escuelas, con todos, que sea un lugar de deleite, de poder tener esas colecciones, de saber que la comunidad los va a proteger o los protege a través de sus museos, de sus profesionales. Y una vez más agradecerles porque este mes de mayo es casi todo museos en este programa. Así es. Y estoy muy agradecida que así lo haga Área Protegida. Sí, yo también quiero multiplicar los agradecimientos, primero porque nos acompañan con su auspicio el Comité Argentino de ICOM, y para nosotros es una enorme responsabilidad, pero también el agradecimiento de la participación, que colabora muchísimo con nuestra agenda, y siempre María del Carmen o Marina nos están ayudando para enriquecer los contenidos de nuestro calendario. Así que nuestro agradecimiento, y bueno, vamos a seguir trabajando no solo este mes, sino todas las veces más que podamos. Gracias a ustedes por este espacio tan valioso para la difusión de los museos. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera.